in the street, they call it murder. Hola, ¿qué tal? Yo soy Chilito Toquirrón y te apuesto una plumilla a que le estoy copiando a Germán. Hoy no voy a pedir disculpas, pero al fin va a grabar eso. Camarita, échale una cámara para allá. Al fin se animó a venir el vato. Y el tema de hoy es el siguiente. Clásico de Semana Santa. Y obvio, clásico va a tener que ver, ya tú sabes qué. Sí, papá. Mira, domingo juega clásico de la América. ¿Sí o no, banda? ¿Sí o no, banda? A ver, una vez me apoya, vale, verga. Y como todo México y claro, en todo el mundo, cuando hay un clásico entre grandes equipos, se tienen que hacer las apuestas. Yo ya hice la apuesta con mi hermano le va a la América, las armas, si digo eso. Mi hermano le va a la América, así que acabamos de apostar. Apostamos la cabellera, pero no exactamente de raparnos. Más que nada va a ser de pintarnos el cabello. La semana pasada les había dicho que me lo iba a cortar, pero por esa razón no me lo corté. Porque mi hermano dijo que si me lo cortaba me iba a valer. Así que si yo pierdo, me lo pintan de rubio. Si mi hermano pierde, se lo voy a pintar de rosa. Pero obvio, papá, voy a ganar. Y siguiendo con el tema, estamos en este mes de marzo, que en 2 semanas se festeja lo que es Semana Santa. Y casi toda esa semana, bueno, que son en los meros días, a todos les sale lo angelito. Que es cuando la mayoría de los chavitos rebeldes, grifos y todas esas cosas, se van a las Pascuas juveniles, allá a hacer su liberación espiritual, pero nomás esos días. Porque terminando eso, vuelven a hacer lo mismo. Güey, ¿qué haces, güey? Aquí loqueando. Güey, eso es malo, güey. Tu abuelo, mano. ¿Tú qué pasa, güey? ¿Qué cosa, güey? Que andas aquí, pues. Sí, güey, ya me dio el bote, güey. Mal pedo, güey. Y luego, tu abuela, tu hermana, y en Semana Santa. Aleluya. Pero también está en el caso de las mujeres. Irga la trufa. Y en Semana Santa, Desde el cielo una hermosa mañana. Desde el cielo una hermosa mañana. bendita juventud. Otra de las cosas que pasa en Semana Santa, obvio, ¿verdad? Las vacaciones. Tú escuchas vacaciones, te emocionas, pero lamentablemente tus profesores son una mierda. Porque si saben que son vacaciones, de a ley te tienen que dejar un chingo de tarea. Mientras tú te la pasas así. A ver, muchachos, como ya saben, vienen las vacaciones de Semana Santa, ¿verdad? Son 2 semanitas. Sí, güey, vacaciones, dale. No, Playa, sur. neta, no, todo el día en la playa, todo el día. Me voy a quedar bien negro, güey. Sí, güey. Así que anoten su tarea, muchachos. Les voy a dejar la lección. Quiero una autobiografía de ustedes, de Paco Stanley, de todos estos cabrones. ¿Vale? ¿Perdón? ¿Tarea? Videoblog. Así es, muchachos, tarea. Pinches profesores. Porque mientras tú te la estás pasando así, ¡ta madre! Todavía me falta 5 lecciones. No. Tu profesor se la está pasando así. ¡Quiero mi quincena! ¡El magisterio no se deja! ¡Culos a la pared! ¡Déjense caer el pinche gramadero! ¡El chingado! ¡Puta, tío! Y eso es lo que está pasando aquí. A ver, pinche revoltoso. Fue. No. No se vienen, cabrones. A ver, tú. Qué pinche alboroto de la chingada, en serio. Pero pues, tú te estás chingando, estudiando, y ellos bien conchas, ¿verdad? Según son vacaciones, ¿no? Hay algo que se llama vigilia. La pregunta es, ¿la respetarán? Significa que ese día no puedes comer nada de carne. Pero como buen mexicano que somos, amo por los burritos. Oh, vamos a darle, güey. Igual, chistola. Oye, un chapo, papá. Que son los mejor, güey, ¿no? Una tripa.
Es la neta, no me lo vayas a negar, lo has hecho. Otra cosa referente a ese exacto día, o sea, ese mero día, es que en la televisión ves puras películas de estas. Que la neta, a mi opinión, me enfado, me dan un dolor de cabeza. No sé por qué, no tengo nada en contra de esas películas, pero pues sí te aburre. Más si no tienes, no sé, yo o DirecTV. Bueno, veré un poco la tele a ver qué hay. A continuación, los 10 mandamientos con actuación especial de William Levy. No. Usted ve La Pasión de Pánico. Asco. Se cancela Chicas sin Bikini. Ahora usted verá Ben Hur con actuación de loco como el sarnoso del pueblo. Ah, suena chida esa. Ahí te voy a subir todo. Sábado de Gloria, agárrate, güey. Qué bonito día. Hay unos güeyes que se toman en serio ese día. También el sábado de Gloria es el día en que mucha gente sale a la calle a tirarse cubetazos de agua. Pero ahora en estos casos sucede esto. ¡Ey, puto! Te No me he bañado, ya, no. A ver todos, que cayó la chota. A ver. ¿Por qué le tirando agua? Está viendo que estás casa, hijos de la chingada. Sí, aunque no lo crean, ya prohibieron tirar agua en la calle. Y creo que los tratan así, no sé. Luego una nueva. Que hay ley seca. Güey, vámonos a beber, güey. Vamos a beber. Oye, hay ley seca, güey. No. Sí, güey, por eso es una santa en 3 días. A ver tú. ¡Jálate para acá, güey! Échate la de monja. Échate de monja, güey. Monja. 1, 2, 3, sí. Nadie respeta. Bien, hemos llegado al final de este videoblog. Un poco cortito, ¿verdad? Pero quiero anunciarles, antes de despedirnos, que la próxima semana no se va a subir video. Hasta la otra. Ya saben, miércoles de videoblog. Ahora sí, para seguir más que nada con la semana normal. Así que suscríbete, dale like y comparte con tus amigos. Si quieres que tu saludo aparezca al final del videoblog, ya sabes, coméntame ahí en el muro de Facebook. Deja tu mensaje, tu saludo, lo que quieras decir para que aparezca en cada miércoles de videoblog. Mañana es domingo de clásico, papá. Chivitas, vamos a ganar. Yo ya aposté mi cadera, como le había dicho. Si pierdo me lo pintan de rubio. Si gano yo se lo pinta a mi hermano de rosa. Y yo le traigo la pinche playera. ¡Ay! Mira, te voy a ganar. A la chingada, tírala, quémala. Así que ya verán los avances de cómo estuvo el partido. Cómo estuvo todo en el partido. Cómo me lo pintaron o se lo pintaron a mi hermano. Depende de quién pierda. Pero ahí van a ver todo en el video de la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Bye. Oiga, comadre. ¿Qué me lleva, comadre? ¿Un chicle? Ah, ya lo vi. Hola, comadre. ¿Qué pasó? Quiero poner una canción. Póngala. Chécala, comadre. Chécala. Estoy viendo a los lados, ese güey no tiene mouse, qué calor en la ciudad, lo que vamos a explotar. Todos los artistas que son mis aquí nos ponen inventaron me saludan con cariño. Ese Johnny es la neta porque dice cosas gruesas cuando sacan sus caladas, se te arranca carcajadas. La maruja y la chicuela ya me acaban de aceptar. Güey, te hablan de abajo. Bien, güey. Te hablan, asómate. Habla. Ese que pinche asqueroso eres. Pantalón chino.